¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Janet, Francisco, Merino. Buenas Vamos, tardes. por favor, si se presentan mientras en el Inter. Algunos de ustedes ya sé que ya han estado Buenas acá. tardes. Buenas tardes. Vamos a poner tenemos al administrador, vamos a poner su micrófono en silencio. Su video sí lo pueden dejar activado, por favor. Efectos de que de alguna manera nos permitan seguir aceptando mientras a los demás. Y si nos hacen también el gran favor de ir poniendo el nombre, el estado desde el cual están conectados y desde luego su profesión. Esto con la intención de saber qué tipo de público tenemos hoy: contadores, abogados, fiscalistas, alguna rama en específico, sociedad en general. Gracias. Presento Silvano Lucas y pues de alguna manera vamos a iniciar con el tema de hoy de el domicilio fiscal. Hoy 17 de julio, viernes 17 de julio de 2020 a las 4:50 y permítame porque no puedo ver la hora aquí en la pantalla completa, siendo las 4:57, ¿de acuerdo? Entonces, si hacen el favor de presentarse a los demás compañeros, por favor. Yaret Jiménez Rojas de Puebla. Amigo Yaret, ¿a qué te dedicas? Y los demás también, amigos, por favor, los invitamos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar en 5 minutitos. Ya está el maestro con nosotros. En breve lo vamos a presentar. Y si nos hacen el favor mientras de presentarse. Gracias. Bueno, por favor, me pueden decir también si me escuchan bien, y vamos a reactivar la cámara. Sí, se oye muy bien. Ok, gracias, Osvaldo, nada más, por favor. Bien, si pueden poner en el chat de momento, por favor, vamos a tener los micrófonos en silencio, a efecto de poder escuchar también al maestro. Nos va a decir la metodología. Si me ponen en el chat, por favor, si me escuchan bien, con un sí o con un no. Gracias, Henry Martín. Gracias, Merino. José Antonio, me parece que ya coincidimos ayer, ¿verdad? Ok, nuevamente le comentamos... Ayer estuvimos también. Perfecto. Por favor, nada más les agradecemos para poder avanzar si ponen su micrófono en silencio, y no los va a tener que poner Osvaldo. Osvaldo es parte del equipo y pues aquí nos escucha, por favor. Y sin más preámbulo, pues iniciamos. Soy Silvano Lucas, desarrollamos el tema de las sesiones, son capacitaciones gratuitas, le acercamos el conocimiento y compartimos experiencia con los demás amigos. En particular, hoy vamos a hablar del domicilio fiscal. Tengo la oportunidad de conocer en su momento, hace poquito más de un año, al maestro en fiscal Rafael Mejía Rafael. Pertenecemos también a una barra de abogados. Él es, no quería decirlo desde el principio, pero pues de alguna manera considero que es una persona bastante respetable. Contador, licenciado en Derecho. Y pues de alguna manera con bastantes inquietudes compaginamos en varios puntos. Pues afortunadamente aceptó compartir con nosotros esta charla. Entonces, a efecto de no interrumpir, pues pasamos directamente al tema del domicilio fiscal. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabaja el muchacho? De repente, ¿cuáles son tus actividades? ¿De qué obtienes ingresos? Casi tipo interrogatorio. Y cuando nos dicen, no, pues vivimos en tal colonia, en tal municipio,
pero el tema se complica un poquito más cuando hablamos de temas fiscales. A veces consideramos que nuestro domicilio es uno y ante cierta instancia pues es otro. Y de repente pudiese ser un dato irrelevante, incluso nuestro régimen en el cual estamos dados de alta. Pero vamos a ver por qué es tan importante tener bien definido el domicilio fiscal. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo? ¿En qué situación nos encontramos si es que fiscalmente tenemos un domicilio y físicamente tenemos otro? ¿O cuál es el domicilio fiscal de aquellas empresas de repente que no solamente están en Oaxaca, en otros estados, y por qué no también en otras partes del mundo? El tema de las franquicias, etcétera. Vamos a empezar de menos a más como personas físicas. Osvaldo, nada más checa ahí, por favor, el micrófono que estaba con un poquito de interrupción para poder avanzar. Gracias. Entonces, sin mayor detalles, pues presento al maestro en fiscal, Rafael Mejía, con el tema del domicilio fiscal. Maestro, sea usted bienvenido de parte de nosotros y de aquí del equipo. Pues nos sentimos muy motivados con su participación y que sea para más. Maestro fiscal, Rafael Mejía, gracias. Pues igualmente, muchas gracias, estimado maestro Silvano, con el aprecio de siempre. Buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy con este tema del domicilio fiscal. El domicilio fiscal siempre ha creado importancia relevante en virtud de que nosotros entendemos que somos socios de las autoridades fiscales, del Fisco Federal, en el caso de las personas morales en un 30% de nuestras utilidades, y en el caso de las personas físicas llega al 35%, de acuerdo a la tarifa, ¿no? Entonces es de relevancia para el fisco, las autoridades fiscales, tener bien determinados el concepto de domicilio fiscal. La mayoría de datos que se dan en este sentido deben ser muy precisos. Sin embargo, quisiera empezar con el hecho, oiga, señorita, de dónde nace la obligación de contribuir. El artículo 31 en su fracción cuarta nos establece la obligación de contribuir para los gastos públicos, para la Federación, para los estados, la Ciudad de México y los municipios, ¿no? De manera proporcional y equitativa. Esto quiere decir que la autoridad es de relevancia recaudar impuestos para que la economía financiera del sector público pueda cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la ley del impuesto sobre la renta se establecen quiénes son los que van a contribuir al gasto público. Y en ese sentido tenemos a las personas físicas y a las personas morales como un concepto obligatorio. Es decir, a todo aquel que quiera tener un beneficio de carácter fiscal y deba tener los elementos para obtener ese beneficio, como es un CFDI, como es un domicilio, como son los elementos que hay que cumplir para que éste se cumpla, para que éste se lleve a cabo. Entonces, en ese artículo primero, esas personas físicas y esas personas morales, a su vez, nos dicen, ¿no? En el caso de las personas físicas, hay 9 capítulos en la ley del impuesto sobre la renta sobre cómo contribuir, porque es dable precisar que es diferente la forma de cómo contribuye una persona física a una persona moral. Entonces, cuando se va a abrir un negocio, se tiene que pensar qué tipo de actividad es, para en función de eso elegir la mejor forma de contribuir. Quizás alguien va a decir, bueno, ¿cómo elijo, no? Va a tener que ver muchas situaciones. Por ejemplo, si alguien va a rentar casa, regularmente quien la renta es la persona física y va a contribuir en los términos del título cuarto, ¿no? De la ley del impuesto sobre la renta. Y en el caso, por ejemplo, tiene que ver si hay capital, si son varios socios que quieren crecer, si tienen visión empresarial, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a ir a la ley de sociedades mercantiles para establecer quiénes son esas personas morales, ¿no? Entonces, en general, las personas morales en ese artículo 25
nos establece que son la nación, los estados, las corporaciones de carácter público, sociedades civiles y mercantiles, que es lo que nos interesaría ahorita, ¿no? Lógicamente que las sociedades cooperativas y mutualistas también, ¿no? Y en general, en ese tipo de sociedades civiles o mercantiles, tenemos que ver en gran medida qué tipo de sociedad vamos a elegir. Actualmente quiero decirles que las personas morales han dejado de manera tradicional de contribuir como persona moral, como sociedad anónima de capital variable. ¿Por qué? Porque muchos por desconocimiento de las obligaciones a que están sujetas en diversas leyes, por ese desconocimiento, por esa carga tributaria, por esa carga documental, por esas obligaciones ante diversas instancias como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como en el caso del impuesto a la renta, como en el caso del municipio, y diversas entidades a las que hay que obligar, no se habían dado cuenta que han elegido la mayoría de veces a las sociedades anónimas, y las sociedades anónimas tienen una multiplicidad de obligaciones, y sobre todo que la mayoría de empresas no cumplen con las disposiciones fiscales de carácter administrativo o mercantiles. Por citar un ejemplo, la mayoría no tiene los libros actualizados. Una sociedad mercantil tiene mucha problemática en ese sentido, porque tiene que hacer, tiene la obligación de hacer estados financieros, llevar a los libros, los estados financieros, tiene que llevar los aumentos de capital, tiene que tener el libro de admisión de socios o accionistas, cuestiones que, por ejemplo, no podrían llevar las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo. Hoy en día se ocupa mucho la sociedad de responsabilidad limitada, ya no la sociedad anónima de capital variable, por la multiplicidad de obligaciones y por los riesgos que tiene. Esto es a manera nada más muy general de enunciar a la persona moral. Bien, en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos establece que las personas cómo deben pagar el impuesto y precisar que una vez que determinen el resultado fiscal, van a pagar el 30%. Ahorita este tema lo hago de manera enunciativa porque nosotros sabemos cómo se obtiene la utilidad fiscal, ¿no? No sabemos nuestro auditorio, y para no ahondar mucho en esto, pues en forma general los ingresos, las deducciones que permite la ley y en su caso la utilidad, la participación de las utilidades también de los trabajadores y también las pérdidas fiscales. Una vez que hayan disminuido esos conceptos, se aplica la tasa del 30%. Eso está establecido en el título 2 de las personas morales. También debemos conocer que tenemos en el título 3 el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Y de manera general también podemos manejar que las que no tienen fines no lucrativos son los que no tienen una utilidad, sino tienen un remanente, que a final de cuentas, en caso de que cesen sus operaciones por liquidación, porque se haya cumplido el tiempo en la cual se formó, pues obviamente que va a otra sociedad con los mismos fines como están establecidos en las leyes, ¿verdad? En el Código Civil Federal, a su vez, nace el concepto de lo que son las personas físicas, ¿sí? Dice que es la capacidad jurídica de las personas físicas, se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, ¿no? Entonces, está protegido, sin embargo, desde que es concebido. Eso lo protege el Código Civil Federal. Entonces, esa es la parte legal en nuestro sistema jurídico donde nacen las personas físicas. En el título 4 de las personas físicas nos establecen las nueve formas de tributar.
Remarco que estoy haciendo referencia a toda esta descripción de obligaciones, porque es precisamente en esa calidad nos tiene la autoridad fiscal en la obligatoriedad de tener un domicilio preciso. Entonces, las personas físicas nos dicen, por salarios, nosotros sabemos que los cautivos en las contribuciones federales son los asalariados, somos los asalariados. La mayoría en un determinado momento hemos recibido sueldos y salarios y contribuimos conforme al capítulo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Continuamos con el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y es ahí donde, y profesionales. Ahí también lo que nosotros le llamamos a la persona física con actividades empresariales es aquella que ya tiene un capital mayor o, en su caso, el concepto que maneja de actividad es de una forma tal que es dable tener una dinámica de ejercicio mayor, más dinámico. Entonces, tiene más libertades que otros, que la actividad, por ejemplo, de régimen de incorporación fiscal, que tiene la limitación hasta 2 millones. En cambio, la que tiene actividad empresarial, pues es ilimitado, ¿verdad? Bien, y bueno, también los profesionales, ¿no? Los que pagan por honorarios, los que cobran por honorarios, los contadores, abogados, médicos, pues están en ese capítulo 2. Y así sucesivamente en el capítulo 3 del arrendamiento, en el 4 de la enajenación de bienes, el 5 también. Y bueno, de manera enunciativa está esto para llegar al capítulo 9, que tienen los demás ingresos que obtengan las personas físicas y finalmente los requisitos de sus deducciones y la declaración anual. En el artículo 90 nos establece cómo debe ser la obligación del pago del impuesto de esas personas físicas, que dice que tengan, si tienen ingresos en efectivo, si tienen ingresos en bienes, si tienen en servicios y de cualquier otro tipo. Obviamente que también los extranjeros están obligados a estos pagos. Finalmente, a diferencia de las personas morales que pagan el 30%, las personas físicas calculan el impuesto sumando las bases gravables de todos los capítulos que hemos mencionado, hasta final de cuentas llegar a aplicar una tarifa, ¿verdad? Que esta tarifa nosotros sabemos que puede ser mensual, bimestral y finalmente anual. Y ahí están de manera enunciativa para ver que en la parte izquierda, inferior, derecha, perdón, está la tasa del 35%, que puede llegar desde 1.92% al 35%. Entonces vemos que están más castigadas las personas físicas en cuanto a esta determinación. Por eso se denomina tarifa y en el caso de las personas morales, tasa. Bien, el domicilio fiscal, con el fundamento del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, dice que están obligados a determinar, a señalar un domicilio fiscal. ¿Por qué tienen que señalar un domicilio fiscal? ¿Y por qué? Recalcamos que es el interés de la autoridad el que deba localizar de manera precisa, de manera inmediata, de manera que no hay que olvidar que el día de hoy la contabilidad es electrónica, que hoy todos los sistemas de las autoridades fiscales son de acceso inmediato, es decir, antes se protegía el no tener acceso al sistema financiero, por ejemplo, al sistema bancario, y hoy son los bancos los que están conectados con las autoridades fiscales, los que determinan un domicilio preciso. Si no se lo damos, corremos el riesgo que las autoridades bancarias lo puedan hacer. Bien, las actividades empresariales, dice... Maestro, sí. Antes, disculpe por interrumpirlo, no se preocupen o no se estresen de ahí de repente los compañeros. ¿Perdón?
Que no se estresen los compañeros ahí de repente por las tasas, las tarifas, los capítulos o los títulos, porque si no hay mayor detalle, pues el maestro en su momento les haremos llegar este material en su conjunto. Al final les daremos las indicaciones, ¿verdad, maestro? Ah, bueno, ok. Entonces vamos a hablar de manera un poco ya general. Miren, las personas físicas dice que tienen que señalar un domicilio donde realicen el principal asiento de su negocio, dice, ¿no? Ahora dice también, o donde puedan desempeñar sus actividades. Entonces, le dejan la libertad. Yo quiero precisar aquí esta importancia en este momento, maestro, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado cómo señalar el domicilio. Es decir, mucho cuidado porque dice que si no cuenta con un local puede señalar su casa habitación. La ley dice, ¿sabe qué? Señálame tu casa habitación. Y además dice, no obstante que tú me lo señales, una vez que me lo señales, yo te voy a dar en 10 días, te voy a notificar para que tú ratifiques y que acredites que sí vives ahí. Entonces dice, si no señala el domicilio, dice, y hace un negocio, la autoridad va a tomar lo que manifieste en las entidades financieras o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces tenemos un negocio y se nos hace fácil o hacer cualquier negocio o estar pensando qué hacer un negocio, por ejemplo, un abogado, un contador o hacer un negocio esporádico, dan el domicilio de su casa habitación y se olvidan. Pasado un año, pasado 2, pasado 3 años, considerando que tiene 5 años, la autoridad caducan sus facultades de comprobación. De repente al 4.º año llega y dice, hiciste esta operación, depositaste estas cantidades en el sistema financiero, en Bancomer, en Banamex, y pues explícame de qué se trata, ¿no? Y nosotros quizás ni siquiera nos acordemos de esas cuestiones, ¿no? Entonces, el riesgo es de que la autoridad, al ser persona física, por ejemplo, ya nos tiene detectados de diversa forma, o sea que ya va a ser muy complicado liberarse de una obligación que quizás hasta puede ser abusiva por parte de la autoridad, ¿no? Considerando que se cobra, si es que es un crédito fiscal, no se pagó el impuesto en su momento, a consideración de la autoridad, estos se actualizan y además hay recargos. Entonces, lo cual, incluso multas, ¿no? Quizás 10,000 pesos se conviertan en 40, en 60, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucha precisión y el día de hoy, más que nada, cuando alguien se dé de alta ante la autoridad fiscal, siempre tengan presente que deben dar, en su caso, una suspensión si ya no están trabajando o una baja de sus actividades empresariales. No importa que haya una multa, no importa que haya una gestión de cobro. Lo mejor es hoy enfrentar el requerimiento de la autoridad fiscal. Hay que tomar en cuenta el mundo actual. Muchas cuestiones están en las leyes fiscales, como de graves, de defraudación en el 108, en el 109, mas sin embargo nunca se han llevado a cabo. Hoy estamos viendo que la autoridad está actuando de una manera agresiva. Entonces, la recomendación es que el domicilio siempre hay que, cuando se da de alta, también hay que, si se da una suspensión, pues hay que arreglar lo pendiente que se pudiera tener. Si se da de baja también, de la misma manera. Acuérdense que las personas físicas suspenden operaciones, las personas morales se dan de baja. Bien, no olvidemos, ratificando, que si nosotros nos olvidamos de 1 año, 2 años de ese domicilio fiscal, cuando vayamos a hacer un depósito a una actividad financiera de ahorro y préstamo, de ahí la autoridad puede tomar, de hecho de ahí toma el domicilio fiscal, del sistema financiero en general. Entonces, repito,
Hoy el domicilio fiscal está muy detectado, está muy controlado, está muy visto por la autoridad fiscal. Entonces, el día de hoy no se recomienda de ninguna manera que dejen en el aire el domicilio fiscal. Se olviden. No, hay que tener mucho cuidado y también no dar el domicilio, por ejemplo, el del hijo, por ejemplo. Muchas veces un familiar tiene negocios y da el domicilio de su hijo para que no lo detecten a él o porque después va a arreglar el asunto y después le transmite el problema a sus familiares. Es muy delicado el tema del domicilio fiscal, por eso el día de hoy se recomienda esta situación. Bien, hay sanciones referentes al domicilio fiscal que van de 3 años, de 3 meses a 3 años de prisión. ¿Por qué? Porque muchas veces te dan falsedades en ese domicilio, ¿no? Muchas veces es un domicilio donde no existe nadie. Muchas veces es el domicilio de un conocido que ni enterado está. O muchas veces se da y se desocupa el local. Entonces, esta persona desaparece, no hace ningún cambio de domicilio y demás. Y cuando van y le requieren una visita domiciliaria, pues lógicamente que ahí empieza la problemática. Ahí empieza la idea de que el contribuyente trata de evadir sus obligaciones fiscales o le van a pedir la contabilidad o documentación y lo peor, un crédito fiscal no pagado, ¿no? Entonces, no es fácil el día de hoy dejar en el aire el domicilio. Dice que la autoridad, a final de cuentas, si no encuentra en ese domicilio a la persona, al contribuyente, irá en 3 ocasiones consecutivas en un periodo de 12 meses. Y si no la encuentra, lo va a requerir a través de estrados en las oficinas de la autoridad fiscal, que en Oaxaca están en García Vigil, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación en el artículo 134, en su fracción tercera, ¿no? Bien, entonces nosotros nos vamos con cuando se reciba el artículo 17L, es importante comentarlo en los siguientes términos, ¿no? Ahí establece que el SAT genera un buzón tributario que puede ser ocupado, utilizado por la Administración Pública Descentralizada Federal, Estatal o la Municipal, o en su caso los organismos autónomos. Si el contribuyente le da la autorización para que le notifique al buzón de estas autoridades, repito esto, nosotros cuando activamos un buzón tributario, lo hacemos con la relación fiscal, con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Pero muchas veces se cometen los errores porque está en ley y el contribuyente o la persona que haga estos trámites, hay veces no se le hace fácil salir al paso de dar un domicilio a otra autoridad que no es el SAT. Entonces esa autoridad, que puede ser cualquiera de la administración pública centralizada o del gobierno estatal o municipal, y entra a su información, a su información que únicamente debe saberla el SAT y puede concebir otro tipo de problemas. Por eso dice aquí, con el consentimiento de los particulares. Yo, en mi consideración, siempre les digo que no den el consentimiento que otros utilicen el buzón tributario más que la autoridad fiscal. Si se llega a tener alguna situación con autoridad fiscal no agradable, o agradable, porque también hay cuestiones agradables como son las devoluciones de impuestos, bueno, pues que sea nada más con el consentimiento y el interés del particular, con esa autoridad, el SAT, no con otras. Fíjense lo que dice, todavía dice, ¿no? Entre particulares, dice, también en los términos de este artículo 17L, pueden convenir y dice, tú ve mi buzón, Juan Pérez o Pedro Pérez, vamos a ver entre nosotros el buzón, no hay problema. A final de cuentas, tenemos confianzas mutuas, tenemos los mismos intereses, estamos haciendo buenos negocios, nos está yendo bien. Entonces, en ese momento dicen, adelante.
Pero hay que recordar que los negocios son negocios y no siempre van por buen camino, por múltiples razones. Entonces, debemos evitarlo para que no ocasionemos otros problemas a nuestros negocios. Bien. ¿Qué sucede si no se inscribe cuando se está obligado a ello? Alguien abre un negocio de cualquier tipo y si no se inscribe tiene una multa, una primera multa que va de 3,470 a 10,410. ¿Por qué? Porque la autoridad requiere en 3 ocasiones. Por eso son los 10,410. En la fracción 2 del Código Fiscal nos habla del artículo 79, que si no presentamos los avisos al registro o lo hacemos extemporáneamente, también hay multas. Es decir, ¿a qué se está refiriendo esto? En la fracción 6 dice señalar como domicilio fiscal para efectos del RFC un lugar distinto. También tenemos una multa, 3,470 y demás. Esto conlleva a tener en consideración que cualquier cambio que se dé con el domicilio se debe hacer a la brevedad posible porque nos haríamos acreedores a las multas, un cambio de domicilio, un cambio de razón social, cualquier motivación que tenga que ver con el domicilio debe hacerse a la brevedad posible. Para eso tiene la autoridad los elementos de coacción si no se hace. Las infracciones con el pago de contribuciones, dicen, ¿no? Las infracciones son en cuanto a no presentar declaraciones, una solicitud que la autoridad haya requerido, la documentación también que haya solicitado, avisos y demás. Entonces, si no presentan aviso de cambio de domicilio o presentan fuera de los plazos, tienen sus multas, como decíamos anteriormente, ¿no? Pero también tienen las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones. Entonces, hoy en día tenemos que estar muy atentos con el contador, con las personas que manejan nuestros asuntos, no pelearse, nunca se pelean con el contador. ¿Sabe por qué no nos tenemos que pelear con el contador, ni mucho menos con el abogado? Porque regularmente ellos tienen nuestra firma electrónica. Regularmente ellos pueden ocasionarnos o bienes o males. Por eso es importante terminar bien, de lo contrario nos veremos afectados seriamente en nuestro patrimonio. Los certificados, dice, también pueden quedar sin efecto en caso de que tengamos problemas con el domicilio fiscal. ¿Por qué? Si tienen problemas del 17H bis nos establece que hasta los puede restringir, dice, ¿no? Si detectan, bueno, de manera general, mencionamos que si detectan que el contribuyente en un ejercicio fiscal omite la presentación de su declaración anual o después de un mes, se están obligados en los términos de esas disposiciones. Y luego dice, son 2 o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. ¿Qué quiere decir? Quien tiene obligaciones, por ejemplo, de presentar declaraciones cada mes y no hace las declaraciones, esas son declaraciones consecutivas, 1, 2 o más declaraciones, dice, a partir de 2 o más declaraciones se hacen acreedores serias e incluso en delitos de defraudación fiscal. Las no consecutivas son, por ejemplo, las del régimen de incorporación fiscal. Ese régimen de incorporación fiscal, recordemos que son cada 2 meses, no son cada mes. Entonces, si no se presenta, tiene la misma consecuencia. Vamos a especificar que la fracción 2 dice, si durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o este desaparezca, también tiene consecuencias por no encontrar el domicilio. ¿Qué es el procedimiento administrativo de ejecución? Nosotros sabemos que cuando dentro de las facultades de las autoridades fiscales nos requieren la presentación de una declaración y no la hicimos, lógicamente que viene la multa. Y después de la multa viene ya el procedimiento administrativo de ejecutar. ¿Ejecutar qué? El cobro. Y si ese cobro no se hace efectivo porque el contribuyente desaparece, volvemos al inicio de nuestra plática, tenemos problemas
de carácter serio, porque el domicilio indebidamente, o el contribuyente, mejor dicho, desapareció del domicilio que señaló ante la autoridad fiscal. Esto está interesante, fíjense ustedes, en el ejercicio de las facultades. Si no puede ser localizado o desaparezca, ¿qué sucede? Las facultades de comprobación de esas autoridades fiscales se determinan a través de una cuestión más complicada todavía. ¿Por qué? Porque seguramente utilizaron operaciones inexistentes, simuladas o ilícitos, lo que caemos en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación. Bien, nosotros tenemos que ver por aquí se me cambió el concepto del domicilio fiscal. Bien, hasta aquí no sé si alguien desee hacer alguna pregunta, alguna inquietud que pudieran tener. Maestro, antes, como se les comentaba a los compañeros igual también que están aquí presentes, les agradecemos bastante si ponen también ahí sus datos o sus ocupaciones, como les resolvemos desde el inicio. Luis Alberto, gracias, igual es mi compañero de Derecho, que nos expresen la profesión o la ocupación que desempeñan, esto a efecto precisamente de aterrizar en general respecto a los términos. Maestro, como sabe, de repente me he dedicado también a lo que es la promoción, aparte del despacho jurídico, aparte de la promoción de bienes inmuebles. Entonces, en este sentido, como primero, pregunta general, como abogado, ¿cuál es el régimen más adecuado y qué impuestos tiene que pagar un abogado y los comprobantes que estábamos obligados a darlos? Y segunda pregunta, en el caso, por ejemplo, de que yo como propietario arriendo un espacio comercial que se integre por 3 espacios o por 3 privados, podríamos decirlo, cada uno de ellos a las personas o al inquilino o al comerciante que lo vaya a ocupar, cada uno de ellos va a tener un domicilio fiscal clasificado o distinguido en forma interna, interior 1, 2 y 3, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si esa persona se fuera, o uno de ellos dos se fuera? ¿Cómo podría yo exigirle la baja de ese domicilio por lo que nos comentaba? Y desde luego las preguntas están abiertas para todos. Quien guste también hacer su pregunta, que da la oportunidad del maestro en este momento de hacer las aportaciones o las preguntas que se tengan. Gracias, maestro. Bien, usted se refiere a cuando en un mismo domicilio existen tres actividades, es decir, 3 personas, y una de ellas se retira. Así es. ¿Así es, maestro? Esa es una de las preguntas. Esta es una de ellas, efectivamente. 3 espacios, o lo interior 1, 2, 3, se hace un contrato por 1 año, por ejemplo, y uno de los 3 se va. ¿Cómo me aseguro de que lo haya dado de baja? Es responsabilidad de él. Yo tengo que exigirle la baja y mucho más porque de repente, a veces incluyendo, aunque se haya hecho un tema adicional de soporte como un fiador, por ejemplo, que no es un responsable solidario, sino fiador, se le pueda también, prefieren a veces perder el depósito de garantía y se van en forma tan misteriosa y ya desde luego no están interesados en dar la de baja o ni siquiera las llaves. Interesante pregunta. Es muy común que esto ocurra, licenciado. Efectivamente, nosotros hoy en día los contratos han sido ya muy actualizados y dentro de eso no solamente se exige el depósito, ¿no? Si ahora más que nunca se exige un aval y además dentro del contrato se establece una cláusula que deslinda de cualquier otra obligación de carácter fiscal o de cualquier contribución, sea esta federal, estatal o municipal. Y en su caso, ese es un elemento de prueba que deslinda al propietario, al arrendador del local, ante diversas autoridades que pudieran exigirle en su domicilio un cobro que no le corresponde a él. Obviamente que ante eso también tenemos la situación, ¿no? Por ejemplo, en la práctica yo he llevado a los notarios a que tomen nota de las condiciones en que está el local antes de abrirlo, preferentemente sabiendo que si ya transcurre un mes, regularmente al segundo mes
ya hay sospechas, ¿no? De que pudo haberse retirado el arrendador. Entonces, en ese momento, el notario es la autoridad facultada para deslindar ese tipo de cuestiones legales en virtud de que pues, no sabemos en qué estado pudo haber dejado su negocio, ¿no? O qué actividades estuvo realizando, aparte de las que aparentemente realizaba a la vista de todos, ¿no? Entonces, tenemos los elementos maestros del contrato, tenemos los elementos del notario maestro y también tenemos elementos de que se le, de manera propia, bajo escrito libre en los artículos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, de manera voluntaria, se pueda dar aviso a la autoridad fiscal. Ojo con este escrito que tenga que dar ante la autoridad fiscal, podría ser un poco riesgoso si no se tiene en orden los asuntos, ¿no? Porque la autoridad pudiéramos darle pauta a que si estuviéramos rentando y no le dimos comprobante y si esa persona no se dio de alta lógicamente ante la autoridad, pues pudiéramos tener problemas, ¿no? En ese sentido. Entonces, este último punto hay que tener preciso que deba tener los elementos de respaldo suficientes, que usted, el arrendador, le dio el comprobante y a su vez, en su caso, él debió haber pagado la contribución correspondiente. Pero si no le dio comprobante, podría haber ahí, lógicamente, problemas, maestro Silvano. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de tributar, me dice usted, para un abogado o para una persona de qué actividad? Sí, perfil de abogado, sea abogado o profesionistas, por ejemplo. En el caso muy particular, sea de abogado o de asesor inmobiliario, desde luego tenemos ahí la asesoría por parte del SAT, pero en base a la experiencia, ¿cuál es el perfil que una persona pudiese, por ejemplo, darse de alta? ¿En qué régimen? Como abogado, como abogado. Nosotros vimos como abogado, lógicamente el abogado regularmente está en el título de las actividades empresariales, ¿no? Entonces, lo más común, lo más sano para el abogado es utilizar el pago de esa manera. Está en el capítulo, aquí está, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Muchas veces se confunde el hecho de una actividad con otra. Nosotros, por ejemplo, yo les recomiendo mucho un elemento, quiero hacer un paréntesis acá muy importante. Fíjense ustedes que el régimen de incorporación fiscal es un paraíso fiscal. Es un paraíso en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué es un paraíso en toda la extensión de la palabra? Porque realmente el impuesto que se paga es muy mínimo. Y muchas veces, por desconocimiento de la ley, no se aprovecha ese paraíso. Porque no obstante que puedan ir depositando cada mes, cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, y depositarlos en el sistema financiero, sobre todo. ¿Para qué? Para que en el sistema financiero revista de la legalidad de la obtención del ingreso. Entonces, ese régimen de incorporación fiscal, maestro, qué bueno que hace esa pregunta, debemos aprovecharlo. Muchas veces por falta de cultura fiscal, el empresario o el microempresario no quiere dar un alta ante Hacienda. En lugar de perjudicarlo, le va a beneficiar. Hoy en día vale la pena darse de alta ante la autoridad fiscal, utilizando el régimen de incorporación fiscal. Ahora, en el caso del abogado, obviamente que tiene mayor posibilidad de tener unas deducciones adicionales
si se constituye como sociedad civil. Es decir, como persona física, va a depender de sus ingresos. Si tiene ingresos importantes el abogado, yo no recomiendo que actúe como persona física. El tener ingresos importantes como persona física, a su vez, está desprotegido. Decíamos al principio de nuestra plática que la persona física lo van a detectar desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona física lo van a detectar, si se vaya acá, se va a otra comunidad, se va a otro estado, se va al extranjero, la persona física seguirá siendo detectada a través de su pasaporte, a través de otra actividad, si se casa de nuevo en otro lugar, en fin, la persona física está detectable. ¿Qué quiero decir con esto? Que vale la pena utilizar un tipo de sociedad que pueda proteger el patrimonio. Señalaba hace un momento de la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada tiene muchas. La responsabilidad va únicamente hasta el monto de las aportaciones. Si hay una quiebra y etcétera, y el problema se constituye por 10,000 pesos, por decir algo, bueno, la autoridad la va a seguir hasta los 10,000 pesos, ya no se va a meter con su patrimonio de manera personal. Pero si por un lado hace un negocio de 20,000 pesos, de 50,000, de 100,000, y están regados por allá los negocios, y de repente por X necesidad o por hacer un negocio llega un depósito, tiene que llegar al sistema financiero y no informan a la autoridad, pues ya se convierte en discrepancia fiscal. Y la discrepancia fiscal ya es motivo de posibles delitos. Entonces, Perfecto. Sí, precisando, maestro, ¿cuál es la mejor opción? Hay que ver las cantidades que pudieran, de acuerdo a la tarifa que nosotros vimos, no nos conviene que tengamos ingresos, vamos, si los estamos viendo, por ejemplo, a lo mejor nos convendría tener hasta 100,000 pesos, 123,000 pesos, ¿no? Para que la tasa no sea fuerte. Pero si en su momento tenemos ingresos aquí que tengan hasta 3 millones de pesos, pues ya estaríamos castigando demasiado, ¿no? Un 35%. Ya no nos conviene ser persona física, maestro. Como abogados, pues no nos convendría ser persona física pagando una tasa, si lo vemos de manera conservadora, de un 30% en adelante, ¿no? Entonces habría que ser una sociedad, ya sea sociedad civil, una sociedad de responsabilidad limitada, incluso otro tipo de sociedades que pudieran dar un beneficio en cuanto a la deducción. Entonces, hay que ver hasta cuánto nos conviene. Vamos a hablar en la cuestión que usted menciona, maestro, en el sentido de los terrenos, por ejemplo. Si nosotros vemos en la cuestión de cuando enajenamos una casa habitación, nosotros tenemos una deducción de alrededor de 4 millones de pesos actualmente, maestro. Tenemos aquí está ¿dónde está dónde está la de 4 millones? Bueno, resulta que la ley del impuesto sobre la renta exenta, maestro, hasta 4,700,000 unidades de inversión de UDIs, que son hasta 4 millones de pesos aproximadamente, porque estas varían al momento de la operación. Entonces nosotros muchas veces el notario no accede a exentar y exagera solicitando documentación, cuando en realidad la ley del impuesto sobre la renta nada más dice, bueno, que acredite a través de sus comprobantes de luz, de teléfono, predial,
etcétera, aun cuando no estén a su nombre. Entonces, esa es una parte que en la práctica no se lleva a cabo por desconocimiento. Imagínense si alguien vende su casa en la que el único requisito que tiene fuerte es que la haya habitado 3 años antes. Entonces, varias situaciones ya de carácter fiscal que vamos tomando en parte, separando las cosas, ¿no? Abogado, ¿hasta cuánto tienes de ingreso? 100,000 pesos, 200,000 pesos. A lo mejor te conviene estar en el régimen de honorarios. Subes a 500, a 700, a 1,000,000 de pesos, tal vez ya no te convenga estar en el régimen de honorarios y tengas que hacer una sociedad. Esa sociedad te permite hacer otro tipo de deducciones. Correcto, entonces muchas gracias, maestro. Depende del caso concreto, de los ingresos que tengamos y de, ¿por qué no?, de la posibilidad de integrarnos ya o constituirnos como una persona moral. Muchas gracias, maestro. Así es. Entonces, pues bueno, otra de las cosas también que quiero recalcar con el domicilio fiscal es que nunca den el domicilio de sus seres queridos. Esto ya saliéndonos un poquito del tema aquí, a tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que, por ejemplo, a través del tiempo, a través del año, nosotros demos de alta a nuestra parte, a nuestra madre, ¿verdad? A nuestros hijos, y damos su domicilio, y entonces después ellos tienen que responder. Ellos son los que van en un determinado momento a enfermarse en su caso, ¿no? Imagínense, hoy en día todo mundo estamos haciendo testamentos, casi, ¿no? O casi estamos muy atentos a que no nos enfermemos, ¿no? Porque ¿cómo van a quedar los bienes patrimoniales? Ahora, si alguien dio de alta y desaparece de este mundo, pues lógicamente que va a tener graves problemas quien se quede, ¿no? Decían de un chiste por allá, dice, oye, dice, pues no vayas a dar si tienes problemas con la señora de la casa, pues da el domicilio de ella, ¿no? Y retírate tú, ¿no? Entonces, el tema del domicilio es un tema muy delicado. Miren, hace poco tiempo estuvo el tema referente muy fuerte al domicilio. Recordemos que el año pasado, bueno, mejor dicho, sí, el año pasado, la Asociación Mexicana de Bancos, acordando con el SAT, hicieron que se comprara, que solicitaran comprobante fiscal de forma inmediata en las gasolineras, en cualquier lugar, argumentando que esto iba a facilitar la operación para entregarle la factura al contribuyente. Cosa muy delicada que no se recomienda. Si alguien quiere hacer una deducción fiscal, por favor, pidan su factura, pidan su CFDI, que se lo impriman, que se lo entreguen y no den la tarjeta, ni de débito ni de crédito. ¿Por qué no la deben dar? Porque la autoridad, a través de ese convenio, ya tiene el domicilio que dio en el banco para obtener la tarjeta de crédito, de débito, y ya está recabando información. Peor aún, si va a una tienda comercial y compra artículos a crédito y después paga, pero nunca se dio de alta ante Hacienda. Cuando la autoridad observa, porque estas tiendas comerciales tienen la obligación de informarle a Hacienda de sus clientes, pues lógicamente que va a haber lo que se llama discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal
no es otra cosa que la no correlación de lo que tiene ante la autoridad fiscalizadora y lo que tiene en los hechos, en su vida privada el individuo. Nosotros veíamos hace un momento también que ante diversos organismos, el 17L que decíamos, que el SAT, si se conviene entre el particular y entre un organismo, por ejemplo, de decir, oye, sí te voy a dar autorización para que puedas facturarme, porque voy a comprar un automóvil, por ejemplo, y ese automóvil de 200,000, 300,000 pesos, se le dan todos los datos a la agencia lo vende, pero tampoco está dado de alta ante Hacienda. ¿Qué va a suceder después? Lógicamente que la misma agencia le está dando el aviso al SAT, porque tiene la obligación de hacerlo. Entonces, seguimos con la práctica de lo que no debe hacerse. Entonces, nosotros debemos estar muy atentos a hacer cualquier movimiento con el domicilio fiscal, a ser muy atentos a estar en el buzón tributario, porque al final de cuentas el buzón tributario, el buzón tributario no es otra cosa que a través del sistema sistematizado del SAT, nosotros damos a través de un correo electrónico acceso a un buzón tributario para que nos notifiquen. Y nosotros también hagamos promociones como particulares. Pero ¿qué sucede si dentro del notifica, tiene 3 días para que nosotros verifiquemos ese buzón, ese domicilio electrónico? Es un domicilio electrónico. Nos manda a través del correo electrónico, ¿cómo se llama? Del correo electrónico que dimos cuando dimos el movimiento ante el domicilio fiscal, y resulta que pasan 3 días y no hemos visto, no hemos abierto el domicilio fiscal, el buzón tributario. ¿Por qué no lo hemos abierto? Porque a lo mejor lo tiene nuestro asesor, a lo mejor lo tiene nuestra secretaria. De ahí el SAT, en recientes tiempos, en estas fechas que está recaudando, esa es una de sus fuentes de ingreso importantes. Mucho cuidado cuando demos solicitemos nuestra firma electrónica, demos nuestro buzón, debemos nosotros quedarnos como contribuyentes, como empresarios, como abogados, como contadores, una copia y una copia al contador. Porque de lo contrario, de no hacerlo así, no tendremos la seguridad de que nuestras cosas estemos trabajando bien o tengamos seguridad de que nuestros documentos estén en orden. Para eso, yo les recomiendo regularmente a los clientes de una manera muy amable que nos soliciten ellos cada mes. Si nosotros no le entregamos un documento que se llama la situación fiscal del contribuyente. Se imprime en el SAT, se lo entregamos cada mes y cada mes nos estamos autoverificando, fíjense. Estado de situación fiscal. Ahí se ve cuánto pagamos, cuánto no pagamos, si se presentó la declaración, si no se presentó la declaración, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el hecho de tener estas pláticas, este conocimiento, es para que nosotros tengamos que tener muy atentos a nuestros asuntos, porque hoy la autoridad está sobre el contribuyente de manera plena y pues ustedes han visto los cambios que hay con las plataformas digitales, con una serie de cuestiones serias que se están dando. Entonces, hoy sí vale la pena, fíjense lo que les digo, sí vale la pena estar dado de alta ante Hacienda. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta
que aquella persona que anda haciendo negocios puede tener hasta devoluciones de impuestos. Hasta devoluciones de impuestos. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de la cuestión patrimonial del que vende terrenos, el que vende terrenos puede incluso no pagar el impuesto, maestro. ¿Por qué no lo puede pagar? Porque tiene documentos, también allí habría que ver y hacer un cálculo, porque por ejemplo se toma en consideración una deducción del valor del terreno que viene en el documento originario. Por ejemplo, hay quien tiene una escritura de, no sé, del año 2000, por ejemplo, y hoy va a vender el terreno. Se actualiza una deducción. ¿Cuánto me costó? 10,000 pesos. O vamos a poner 50,000 pesos. Y resulta que hoy lo va a vender en 100. Se toma en consideración, si fue el 1 de enero del año 2000, se actualiza, y la actualización implica decir una deducción, es decir, una disminución al ingreso. Quizás la actualización sean 150,000, haciendo los cálculos. ¿Cálculos qué? Es un índice sencillo nada más, que se toma del 1 de enero del 2000, suponiendo que en esa fecha se haya hecho la compra del terreno cuando se adquirió, y hoy cuando se vende en 2020 son 20 años. Entonces, muchas veces se va ante el notario y se paga un impuesto que no debió pagarse. ¿Por qué? Porque obviamente que el notario, aún a sabiendas que tiene ese deber de calcular de la mejor manera el pago correcto de los impuestos, pues se tiene que ver que no es especialista en la materia. Maestro. Sí. Disculpe que le interrumpe, son las 5:58, se nos fue el tiempo rapidísimo. Tenemos otra sesión también a las 6. Este tema, maestro, sin lugar a dudas, deja muchas inquietudes. De hecho, me comentan que ya hay otras, me están enviando también por el WhatsApp. Pues se van a estarlas realizando. Justo me está llegando también otro. Hay una posibilidad, porque nos falta desde luego mucho contenido, ¿verdad, maestro? Así es, digo, es amplísimo el tema, es muy interesante, es temas de nunca acabar, y bueno, cuando usted diga, pues estamos en disposición para ampliar y de manera específica, tal vez los inmuebles, tal vez el buzón tributario, tal vez lo que usted desee, maestro. Sí, de hecho, yo creo que va a ser sobre la parte 2 de domicilio fiscal, la parte que ya no nos alcanzó a exponer. Sí, igual también pues vemos que hay varias interrogantes respecto a los compañeros, me están haciendo llegar también aquí en privado, pues digo que las puedan expresar también allá. El detalle es que por otra parte tenemos la sesión siguiente de LinkedIn que empieza en 1 minuto, entonces si usted me lo permite, maestro, nos ponemos de acuerdo posteriormente, muy seguramente va a ser miércoles o jueves, la continuación o la parte 2 de domicilio fiscal, enfocada a profesionistas o profesionales, después hacemos la distinción, y desde luego también a la parte inmobiliaria, si así fuera la cuestión. Aquí vemos a varios amigos por allá de la red también de Neximo, que son asesores inmobiliarios en toda la parte nacional. Entonces, pues, sin mayor duda, maestro, ¿qué le parece la propuesta para que pudiésemos avanzar? Y desde luego también es nuestro invitado para la siguiente sesión que está a punto de empezar, ¿le parece, maestro? Pues, agradezco mucho a Propiedades Paradiso esta oportunidad de platicar, pues, con personas interesadas, que seguramente tenemos que cambiar de actitud ante los tiempos actuales. Agradezco mucho esta atención, agradezco mucho al público y estaremos en la próxima. Maestro, gracias. Ya le hacemos llegar también el ID para la siguiente sesión que empieza ahí justo ahora. Entonces, no empieces con el mismo ID, ya se las compartimos también por la mañana. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar la siguiente semana, estén al pendiente. Los que no hayan estado igual también desde el principio, el número de celular se los volvemos a poner acá, es 951-211-84-26. Osvaldo, nada más si me haces un favor, o Henry, de enviarle un mensaje al amigo de LinkedIn que ya va a estarnos esperando. Perfecto, que terminemos en 1 minuto, 2 minutitos,
y a este número que les estoy poniendo pudiesen, a ver, permítanme, pudiesen darnos también, enviarnos un WhatsApp y ya los agregamos al grupo de capacitaciones virtuales. Quienes ya estén, no es necesario. Ok, y el contacto desde luego del maestro en fiscal, Rafael Mejía, es el 951-264-2382. Ahí está el correo, si alguien le quiere tomar un screenshot, una foto, algo adicional también, ahí está en el chat. Y desde luego este tema bastante interesante, continuaremos con la parte 2. Se la haremos llegar, se va a compartir también tanto en la página del maestro como en la página de Propiedades Paradiso. Se les va a hacer llegar también en su momento, si fuera el caso, algún correo en específico. Estamos trabajando en la nube, entonces próximamente ya la van a descargar de un poquito o de una forma más práctica. Ahí ya les puso también el compañero Osvaldo el chat para la invitación del WhatsApp para que se puedan conectar. Maestro, me dio muchísimo gusto contar con usted. Esto no se acaba hasta que se termina. La próxima semana, si usted nos permite, esperemos de alguna manera tenerlo también con la segunda parte como invitado. Y maestro, pues muchas gracias, maestro Mejía Rafael. Muchas gracias, maestro. Estamos a la orden. Y maestro, un saludo cordial de aquí de Oaxaca de Juárez para todos los amigos también, pues el amigo desde acá también de Oaxaca y pues estamos ahí con él compartiendo en ciertos colegios de temas bastante interesantes. Maestro, que tenga una excelente tarde, buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos, soy Silvano Lucas, mis compañeros están aquí de equipo también y pues todo esto es gracias y en favor y en atención a ellos. Gracias. Ahí les pasaron también el siguiente ID de la sesión. Es LinkedIn, el poder de LinkedIn. Vamos a ver qué puede hacer por nosotros como profesionistas o como profesionales creando una red de negocios. Aquí se los acaba de compartir Osvaldo y pues ya se pueden unir a esa sesión. Maestro, gracias. Gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias. Terminamos la sesión. Gracias. Gracias.